¿En qué siglo, chicos? ¿Ah? A ver, en el siglo XIX, ¿ya? Es que se va a desarrollar esto que estamos llamando la época del imperialismo, ¿ya? Estamos estudiando la historia universal del siglo XIX, ¿ya? Pronto empezaremos a estudiar el siglo XX, con las guerras mundiales, varias revoluciones, eh, nuevas ideologías, etcétera. Todavía estamos en el siglo XIX. Entonces tenemos que entender qué es esto de la época del imperialismo. ¿A qué época se refiere? Siglo XIX. Ya, muy bien, pero habría que ser un poquito más precisos. A ver, esto arrancó en efecto en el siglo XIX. Para algunos autores, esta época del imperialismo empezó allá en el año de 1871. Para otros empezó pues años antes, 1860, 1850, 1840. Yo estoy considerando esta fecha, 1871, ¿ya? Como una fecha aproximada, como pues siguiendo, ¿no? Un criterio. Por cierto, ¿te es familiar esa fecha? 1871. Sí debe serle familiar. En ese año nació un país en Europa. ¿Qué país? ¿Ah? ¿Me pueden hacer recordar? Profe, ¿quién va a recordar cuándo nacieron todos los países de Europa? No, es que hemos estudiado un par de países hace unas semanas. A ver, Italia no fue Italia. Italia nació en 1861. Entonces, ¿qué queda? Hemos estudiado el nacimiento de dos países. Ah, correcto, Chamorro. Correcto, Marjorie. ¿Ya? Austria, no, no es Austria. Es su hermano. ¿Ya? A ver, correcto, Omarión, Aldair. Así es, correcto, Xiomara. Nos estamos refiriendo al país de Alemania. ¿Ya? Correcto, Balvin, Alemania. Entonces, para algunos, esto empieza pues en este tiempo, cuando nació Alemania. Y la otra fecha es 1914, para poner fin a esta época del imperialismo, como le estamos llamando. Y esta fecha también es muy conocida. Todavía no hemos utilizado esta fecha nosotros porque aún no llegamos a esos años. Pero tal vez algunos chicos recuerden que en 1914, ya, muy bien, Ato, así es, empezó en ese año la Primera Guerra Mundial. Así es. Entonces, llamamos época del imperialismo a estos 40 y tantos años, a estos 50 años ya redondeando, anteriores a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Anteriores a la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empezó en 1914. Nos estamos acercando ya a esa fecha para estudiar esta guerra que enfrentó pues a las potencias del mundo. Muy bien, entonces ya nos hemos ubicado en esta época del imperialismo. Ajá. A ver, ahora vamos a colocar pues un concepto. Ya, decimos que esta época del imperialismo es un periodo en el cual las potencias capitalistas se disputaron la ampliación de sus imperios coloniales en África y en otras partes del mundo. El concepto no está muy sencillo, así que aclaremos el concepto. A ver, entonces, estamos señalando que esto es un periodo, es decir, es un tiempo, ¿no? Que corresponde a estos 40 y tantos años que hemos mencionado. ¿Qué ocurre en ese tiempo? Las potencias capitalistas se van a disputar un ratito. ¿Quiénes eran esas potencias capitalistas? ¿Quiénes eran esas potencias capitalistas? Pues hemos estudiado en las clases anteriores quiénes eran las potencias de esta época. ¿Recuerdas? A los campeones de la segunda revolución industrial, ¿ah? O en sí a todas las potencias que ya se habían industrializado, tanto en la primera como en la segunda revolución. Entonces, si les pidiera que me mencionen, a ver, 5 potencias de esa época, ¿ya? De estos años.
5 potencias del mundo de este tiempo. ¿Qué me dirían? A ver, mm, correcto, chicos. Ajá, muy bien, Fernández, ya. Muy bien, Terán. A ver, me dicen Alemania, sí. Estados Unidos, también. Japón, correcto. Inglaterra, así es. Y falta uno, alguien más para completar los 5. China, no. Ya dijimos la vez pasada que China aún no se había modernizado en este tiempo. Lo de China recién hace 20 años. Italia le faltaba para ser una potencia, pero por ahí está, cerca, cerca. Eh, bien, Fernando Flores, Francia, ¿ya? Francia. Japón ya lo dijimos, ya. Francia falta acá, ¿ya? También estaba, pues, entre este grupo de los países que eran las cabezas del mundo. Muy bien, entonces destacamos a 5 países, ¿ya? 3 de Europa, Alemania, Inglaterra y Francia, ¿ya? Que eran las cabezas de Europa en esos años. Rusia, todavía a Rusia le faltaba, a Italia le faltaba, España aún no se desarrollaba, etcétera. De América destacamos pues a Estados Unidos y en Asia destacamos a Japón. Y de África a ninguno destacamos. Ningún país de África tuvo un desarrollo en esta época como para llamarle una potencia. Creo que ni siquiera en la actualidad, ¿no? Es como hablar pues de América del Sur. Poco podemos hablar en esta época de una potencia. Y en la actualidad todavía, ¿no? Con la crisis que vive Brasil, pues ha decaído, igual que hemos decaído pues nosotros. Ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos de estas potencias capitalistas, nos estamos refiriendo a estos países. ¿Y por qué le digo capitalistas? Ah, porque estos países tenían una estructura económica, una organización económica que llamamos el capitalismo. El capitalismo es un sistema que se basa en la propiedad privada. Los capitalistas son aquellos que son dueños son propietarios de las empresas, ¿sí? De los medios de producción, como se le llama, ¿ya? Y contratan obreros para que trabajen para ellos y les pagan un salario. Eso es el capitalismo, que nosotros conocemos bien porque vivimos en un país capitalista, ¿ya? Ya estudiaremos más adelante un nuevo sistema que es el socialismo o comunismo, ¿ya? Esta palabra seguramente la conocen, ahora se va a decir mucho, pues, por motivo de las elecciones. Ok, entonces, en ese tiempo, todas estas potencias que hemos mencionado, todas eran capitalistas, ¿ya? Inglaterra, Japón, Estados Unidos, Alemania, Francia, todos eran capitalistas. Ninguno era comunista. Todavía no existía una potencia comunista, ¿ya? Y el Perú, qué cosa el Perú, ¿no? Ya el Perú no estaba entre las potencias, el Perú en este tiempo se estaba convirtiendo en capitalista recién. Bueno, el Perú no va a destacar en este tema, ¿eh? Porque aquí voy a destacar a 2 tipos de países, los que eran potencias y los que van a estar dominados por las potencias. Y a Perú no lo voy a colocar en ninguna de las 2 partes. ¿Por qué no? Porque Perú no tenía el nivel para ser considerado potencia, pero Perú ya no estaba dominado por un país extranjero. Para estos años que estamos estudiando, Perú ya era un país independiente. Sabemos que nos independizamos en 1821, cuando José de San Martín proclamó nuestra independencia. Así que en lo político, Perú era un país independiente, por eso prácticamente no lo voy a mencionar en este tema. Ah, no, profe, pero nuestra economía dependía de las grandes potencias. Es cierto, nuestra economía dependía de ellos, hasta el día de hoy, ¿no? Pero políticamente estábamos gobernados por presidentes nacidos acá, por peruanos, no como muchos de estos países de África y de Asia, que ahora vamos a mencionar, que estaban gobernados por europeos, por, ¿no?, extranjeros. Muy bien.
¿Qué es lo que van a hacer estas potencias capitalistas en estos años, en esta época? Se van a disputar la ampliación de sus imperios coloniales. ¿Qué significa eso? Que estas potencias controlaban territorios en otros continentes. A esos territorios le llamamos colonias, ¿ya? Colonias. Uh-huh. Ustedes saben bien esto porque el Perú fue una colonia de España por 300 años. Fuimos el virreinato del Perú, gobernado por un virrey español, ¿no? Bien, entonces lo que nos pasó a nosotros le va a pasar ahora a otros países de África, de Asia, de Oceanía. ¿Está bien? A nosotros ya no. Le va a pasar ahora a otros, sobre todo los países de África. ¿Ya? Entonces las potencias lo que van a buscar es tener más colonias. ¿Ya? Van a querer pues que sus imperios coloniales sean los más grandes que se puedan. Entonces, entre ellos van a rivalizar entre las potencias por, pues, quién logra tener más colonias. Esto es lo que ocurre en la época del imperialismo. Se disputaron la ampliación de sus imperios coloniales. En los mapas que vamos a mostrar, vamos a observar eso, como países pequeñitos, como Inglaterra, llegaban a tener, pues, el control de enormes territorios en el mundo, en todos los continentes. Muy bien, inclusive en partes de América, porque no toda América estaba independizada. ¿Ya? Por ejemplo, en estos años, Cuba todavía era un país gobernado por los españoles. Perú ya no, pero Cuba todavía estaba dominado. ¿Ya? Cubanos lucharán por independizarse. Bueno, ya es una historia que después profundizaremos. Y así, en Puerto Rico, las Guayanas, Canadá, las Islas Malvinas, etcétera, el territorio americano, pues estaba bajo control todavía de las potencias. Muy bien. Ahora, esto ya había ocurrido antes. En el siglo XV y XVI se había producido ya una expansión de los europeos. En el siglo XV, recordarás, Cristóbal Colón y un grupo de españoles llegaron desde Europa pues a América, 1492. En el siglo XVI, ustedes saben, Francisco Pizarro y una tropa española llegaron aquí, a nuestro territorio, y destruyeron el imperio incaico. En ese tiempo, siglo XVI, los europeos pues se expandieron sobre América y sobre otros lugares del mundo, pero sobre todo en América, ¿ya? Los portugueses dominaron Brasil, los españoles dominaron Perú, México, los ingleses dominaron lo que hoy es Estados Unidos, los franceses dominaron Canadá, ¿ya? Eso ocurrió ya en ese entonces, siglo XVI, ¿ya? Así es, allí habían imperios también, el imperio español, el imperio portugués, muy bien, pero eso ya pasó, porque la mayor parte de las colonias de España y de Portugal ya se habían independizado. Brasil ya era independiente, ya no obedecía a Portugal. Perú ya era independiente, ya no obedecíamos a los españoles. Entonces, eso había sido una historia pues similar que había ocurrido en ese entonces. Ahora estamos viendo otra expansión de las potencias, pero esta vez no dirigido tanto a América, sino dirigido más a África, al sur de Asia, al continente de la Oceanía. Cuando digo Oceanía, aquellos que que se pierden cuando digo Oceanía, pues me refiero a Australia, Nueva Zelanda y numerosas islas que existen en el continente de la Oceanía. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Espero que haya podido aclarar este concepto, ¿ya? Así que vamos a continuar. ¿Ya?
Cuando hablamos de este tema, cuando yo busco pues información sobre este tema, me sale siempre este dibujo, esta caricatura. Vamos a agrandarlo. ¿Qué representa esta caricatura? ¿Mm? ¿Qué representa? Es un pulpo con la cabeza de un empresario, de un capitalista, de un burgués, que tiene su corbatita England, es decir, Inglaterra, ¿sí? Él es un inglés. ¿Y por qué lo representan como un pulpo? Porque los pulpos, sabemos, pues tienen más brazos que nosotros, tienen ya tentáculos, bueno, acá tiene demasiado, ¿no? Pero lo representan así para señalar, pues, que tenían ellos tentáculos, es decir, habían puesto sus manos, su control sobre un montón de territorios, ¿ya? Muy bien, entonces esta caricatura representa a Inglaterra y mira, estos territorios que están de color verde son los territorios que Inglaterra dominó. Acá dice la India, Canadá, Jamaica, Chipre, Gibraltar, Egipto, Malta, Australia, etcétera, ¿ya? Irlanda. Eh, bien, Inglaterra dominó todos esos territorios en esta época, ¿ya? Entonces, una potencia imperialista era caricaturizada de esa manera, ¿no? Como un pulpo que tiene sus tentáculos en distintos lugares, ¿ya? Ahí está, ¿no? Así que, eh, ya, quién sabe, en una de las preguntas, en otro momento le ponga pues un pulpo así y les pregunte qué representa. En este caso, representa el imperialismo inglés, el imperio colonial inglés, ¿ya? Pero había más pulpos, ¿ya? Está el imperio de Francia, que tenía tentáculos también en diferentes lugares, el imperio alemán, el imperio estadounidense, el imperio japonés, el imperio italiano, el imperio ruso y tantos otros imperios. Perú no, Perú ya no era ni un pulpo, pero menos mal tampoco estábamos dominados totalmente por una potencia como ocurrió pues con la India, con otros países, ¿no? Ya, ok. Ah, pero sí quisieron volvernos a dominar, ¿ah? ¿Sí? En ese tiempo España quiso volvernos a dominar, pero los peruanos nos defendimos en el combate del 2 de mayo de 1866 y rechazamos a los españoles, que nos querían volver a dominar, no solo a nosotros, ¿no? Los chilenos, bolivianos, ecuatorianos, etcétera. Nos salvamos de esta historia. Ok, muy bien. ¿Y por qué en el pulpo aparece Inglaterra? ¿Por qué no Francia? ¿Por qué no Estados Unidos? Porque en esta época, ¿cuál fue el país que logró tener más colonias? ¿Cuál fue el país que logró dominar más territorios en el mundo? Tanto en África, Asia, Oceanía, en América. Pues el que más colonias tuvo en el mundo en esta época del imperialismo fue Inglaterra. Por eso lo normal es encontrar pues un pulpo, ¿ya? Así que dice Inglaterra, ¿sí? Ok, muy bien. A todo esto nos preguntamos, ¿qué significa imperialismo? Lo estoy utilizando, pero no tenemos claro qué es esto de imperialismo. ¿Qué es eso? ¿No? Vamos a poner un concepto. A ver, dice, es una doctrina que defiende el dominio de un Estado sobre otros estados. Es una doctrina que defiende el dominio de un país sobre otros países. Mm, ya, ok, muy bien. Chicos, si Perú tuviera la fuerza, ya, tuviera la economía, tuviera el poder para invadir completamente a Chile, ¿ustedes lo apoyarían o se opondrían? Mm, si el Perú tuviera la fuerza, el poder para poder invadir toda América del Sur, ¿lo apoyarían o lo rechazarían? ¿Ah?
Pues para recuperar el Huáscar, allá puede ser, ¿no? Puede ser, ¿ya? Apoyaría a su país, ya, pero una cosa es apoyar a mi país para que mi país pueda mejorar, para que los peruanos puedan progresar, y otra cosa es lo que estoy preguntando, es apoyar que nuestro país invada a otros, conquiste a otros países, someta a otros, ¿ya? Entonces, quienes dicen que sí apoyarían, ¿ya? Entonces, si dice que sí apoyarían que Perú invada a otros países si tuviera el poder, estarían de acuerdo con esto, con el imperialismo. Estarían de acuerdo con que nuestro país someta a otros países y se convierta en un imperio. Bueno, yo no apoyaría. Porque ¿por qué vamos a ir a invadir otros países? ¿Y eso qué significa? Ir a matar, ir a quitarles sus recursos para que nuestro país se haga más rico, más fuerte aún. Entonces, hay quienes van a decir sí al imperialismo. Mi país tiene el poder, que lo haga. Otros dirán, no, así mi país tenga la fuerza, es injusto hacer eso. ¿Por qué vamos a ir y someter a otros países que no nos han hecho daño? Alguien dirá, pero Chile sí nos hizo daño. Ya, ya, quitando a Chile, ya. A ver, ¿estarían de acuerdo con invadir Bolivia? Bolivia tiene, pues, tiene gas, Bolivia tiene recursos, minerales, pues, invadir Bolivia, ¿estarías de acuerdo? Vamos a invadir Bolivia. Con Chile no vas a estar de acuerdo, pero con otros ya no. Ya, pues, entonces, justamente eso es lo que tratamos de decir acá. El imperialismo es una doctrina que sí está de acuerdo con que un país fuerte domina a los demás. ¿Ya? Por eso Inglaterra, pues llevó sus tropas, llevó sus barcos de guerra e invadió un montón de territorios, igual Francia y los demás. ¿Ya? Entonces, estos países que practican esto, el dominio sobre otros países, como son más débiles, como no tienen las mismas fuerzas militares, no tienen los mismos recursos económicos, entonces las potencias los invaden. Los grandes invaden pues a los chicos, los más poderosos no, a los más débiles. El imperialismo promueve esto, está de acuerdo con esto, ¿ya? Y su gente se siente orgullosa, ¿no? Mi país, Inglaterra, domina la cuarta parte del mundo. Qué orgulloso me siento en mi país, dirá alguien que está de acuerdo con el imperialismo. ¿Qué dirá el que está en contra? Pero ¿por qué nuestra gente tiene que ir a matar gente en África, en Asia, en Australia? Esa gente no nos ha hecho nada. Muy bien, el imperialismo está de acuerdo con esto. Y a los países que lo practican, vamos a llamarle países imperialistas. ¿Y cuál fue, recuerda esta pregunta, cuál fue el principal país imperialista en esta época? ¿Mm? ¿Qué país fue el más imperialista en esta época? Una pista, vean el pulpo. A ver, claro, correcto, Fernández. Ya, correcto, Ayala. Uh-huh. Fernández Lizano y Fernández Medrano, ¿no? Ambos Fernández. Uh-huh. Correcto, Salazar. Inglaterra fue el más imperialista de esta época. ¿Ya? Así es, García. De esa época, porque actualmente sería otro país. Actualmente sería Estados Unidos de América. Pero estamos viendo la historia, el pasado. Y aquí están, pues, ¿no? Los ingleses que van a convertirse en modelo para que Estados Unidos después se convierta en un gran imperio, que lo sigue siendo hasta el día de hoy. Muy bien, ahora vamos a dar otro concepto de imperialismo, porque se puede entender de otra manera también el imperialismo. ¿Cómo? A ver, según Lenin, Lenin, Lenin fue el que dirigió la Revolución Rusa.
de octubre de 1917. Lenin es un antiimperialista. Él estuvo en contra del imperialismo. Lenin más bien era un comunista. Él estaba en contra del capitalismo, de la propiedad privada. Lenin asumió el gobierno de Rusia en 1917, eso vamos a estudiarlo en otra clase, y cambió a Rusia, hasta le puso otro nombre, Unión Soviética. Para Lenin, el imperialismo es una fase del desarrollo del capitalismo. El capitalismo ha pasado por fases, ha pasado por transformaciones, ¿ya? Al inicio hablamos de un capitalismo en su fase mercantil, cuando nos centramos pues en el comercio. Después vino la fase industrial, cuando surgieron las máquinas y comenzamos a producir en las fábricas. Y ahora entramos a la tercera fase del capitalismo, a la última y a la más desarrollada fase del capitalismo, según Lenin. ¿Cómo se llama esta? La fase imperial del capitalismo. O, con una sola palabra, el imperialismo. Entonces, para Lenin, el imperialismo es la tercera fase del capitalismo. ¿Ya? Es un capitalismo pues más desarrollado, ¿ya? Un sistema exitoso, pero que va a traer también injusticias, dice Lenin, ¿no? Porque pues los empresarios le pagaban muy pocos salarios pues a sus trabajadores, manteniéndolos en la pobreza, y por eso se justificaba una revolución, para que los obreros tomen el poder, como Lenin hizo pues en Rusia. ¿Ya? Entonces aquí estamos colocando otro concepto de imperialismo, la tercera fase del capitalismo. ¿Ya? Muy bien, ahí está entonces. Vamos a continuar. A ver, causas. ¿Por qué se dio el imperialismo? O sea, ¿por qué las potencias necesitaban territorios en otros continentes? ¿Por qué las potencias invadieron a África, Asia, etcétera? ¿Por qué? ¿Qué buscaban? Decir simplemente buscaban tierras es muy sencillo, ¿no? Es muy, digamos, general. Tenemos que ser un poquito más precisos. Buscaban ser más poderosos, igual, ¿no? Es muy general, ¿no? Tenemos que ser un poquito más precisos. A ver, estoy colocando como causa principal, dice, a ver, buscaban recursos en otras tierras. Claro, correcto, Álvarez. ¿Y cómo qué recursos buscaban en otras tierras? Para responder eso, tienes que recordar el tema de la revolución industrial. ¿Qué buscaban? ¿Ah? ¿Qué era importante? Pues, ¿Mm? Por ejemplo, si ahora ya hay automóviles y necesitas petróleo y gasolina para que se muevan, pues ¿qué buscarás? Territorios en el mundo donde haya petróleo, ¿no? ¿Sí? O donde haya carbón, o si para hacer automóviles necesitas metales, ya, pues necesitas dominar territorios donde estén esos metales, ¿ya? Y así, ¿no? Necesitamos pues recursos que nos permitan eh, seguir desarrollándonos. Entonces, en la causa principal que estoy colocando, dice, las potencias y sus grandes empresarios, a los cuales llamamos burguesías, ¿sí? Sus grandes empresarios, van a buscar controlar abundantes materias primas. Van a buscar controlar abundantes materias primas, fuentes de energía, mercados, mano de obra barata en esas colonias. A ver, ¿cómo materias primas? Ejemplo de materias primas que buscaban estos hombres. Pues necesitaban algodón para convertirlo en sus fábricas en ropas y venderlo. Necesitaban hierro para transformarlo pues en otras cosas, ¿no? Y venderlo. Necesitaban
fuente de energía, ¿sí? Como el carbón, que aún seguía usándose, o el petróleo, ¿ya? Necesitaban fuente de energía para hacer que sus máquinas sigan funcionando y seguir produciendo, ¿ya? Necesitaban controlar estas cosas. ¿Qué, profesor? Pero no habían esos recursos en los países potencias. Inglaterra no tenía acaso carbón, sí tenía, pero se iba a acabar algún día. En vez de acabarte tus recursos, ¿por qué no mejor tomas los recursos de otro país? Si ves un país débil, un país poco desarrollado en África, pero que tiene muchos recursos naturales, pues ¿por qué no ir a tomar el control de esos países? Era lo que pensaban las potencias. ¿Ya? Muy bien, para no agotar sus propios recursos, ir a tomar las de otros. Uh-huh. Ahí está, ¿no? Buscaban el control de mercados. ¿Qué es esto? Pues ellos son países industrializados, necesitan vender sus productos. Los mercados son esos lugares donde pueden vender sus productos. ¿Qué? ¿Pero no pueden vender en su propio país? ¿Los ingleses no podrían vender en Inglaterra? Claro, pero como estaban produciendo tanto, no alcanzaba. El mercado inglés era poco para todo lo que ellos producían. Necesitaban vender en otros lugares. ¿Y cómo te aseguras que esta gente de este lugar me compre solo a mí? Pues dominamos ese país y de esa manera establecemos un monopolio. Es decir, mi país será el único que pueda vender en ese lugar. Uh-huh. De esa manera, pues necesitaban mercados. Tanto estaban produciendo en la segunda revolución industrial que necesitaban más gente que compre los productos. ¿Y cómo te aseguras las ventas? Controlando esa zona y haciendo que esa gente solamente pueda comprar a nosotros y no a nuestros rivales, los franceses, los norteamericanos, los alemanes, ¿no? Quienes sean. Y también que conseguían dentro de una colonia mano de obra barata. Mano de obra barata. Por ejemplo, a ver, tal vez a un gran empresario le convenía invertir no en Europa, no en Estados Unidos, sino en África. En África, sí, porque en ciertos países veían que había abundantes materias primas y mucha gente, mano de obra barata. Es decir, contratar a esa gente y pagarles pues una miseria. En Europa, no, ahí los obreros, como habían marchado, habían conseguido que el Estado apruebe leyes, los obreros en Europa ganaban bien, bueno, no tampoco bien, bien, ¿no? Pero ganaban más que los obreros, pues, de otros lugares, de África, de Asia, de Perú, ¿ya? Entonces, a eso justamente le llamamos mano de obra barata. ¿Mm? ¿Ya? Cuando usted trabaje, muchachos, cuando en un primer trabajo, ya, en algún lugar, pues consigan un primer trabajo y les paguen sueldo mínimo, ¿ya? Pues no llega a 1.000 soles, ¿no? El sueldo mínimo. Pues haciendo lo mismo en Europa, en algún país de estos, pues les pagarían el doble, tal vez el triple, haciendo lo mismo, ¿sí? Ya, por eso hablamos de mano de obra barata. Eso no se da en un país industrializado, desarrollado, se da en un país, pues, que aún no se ha desarrollado. Entonces preferían invertir en un país subdesarrollado porque los trabajadores allí se les podía pagar poco, ¿ya? Porque no habían leyes, pues, que lo impidan, ¿ya? Y así, entonces, vieron que lo mejor era que su país, fuerte, domine a los países débiles. Y así se dio, pues, esto del imperialismo. Otra causa es lo que estábamos explicando ahora, que estos grandes empresarios tenían ya tanta plata que no era suficiente invertir esa plata en negocios
en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos. Era necesario invertir también esa plata en, en América Latina, en África, en, en aquellos lugares que aún no tenían desarrollo. ¿Qué ganaban invirtiendo en esos lugares? Pues allí conseguían mano de obra barata, pagaban menos a los trabajadores. Allí pagaban muy poco de impuestos, ¿ya? Allí estaban las materias primas, no tenían que gastar en barcos que trasladen la materia prima de África a Europa, no, como la fábrica se instala en África, entonces allí nomás llevan las materias primas, se ahorran costos, ¿ya? Entonces en este tiempo, los grandes empresarios, a los cuales llamamos burguesías, necesitaban invertir su plata, exportar sus capitales en cualquier parte del mundo. Así que están buscando dónde invertir. Y esto se da hasta el día de hoy. Ajá. ¿Cómo es que el Perú busca su desarrollo actualmente? Atrayendo capitales extranjeros, buscando que esos empresarios vengan acá a invertir, ¿ya? Para explotar nuestros recursos, para que haya puesto de trabajo para nuestra gente. El problema de esto, pues, es que muchas veces esas grandes empresas que invierten acá, pues tienen tantas ganancias ellos y dejan muy poco para el Perú. Eso ya, pues, es un, ¿no?, tema ya de discusión, ¿no? Muy bien. Otra razón del imperialismo es el aumento demográfico. Es decir, la población europea había aumentado considerablemente. Europa es un continente pequeño, pero estaba muy poblado. Así que van a salir de su continente y migrar a América, o a Asia, a África, Australia, Nueva Zelanda, eh, y ahí también esto se suma para el imperialismo, porque un país como Inglaterra, al ver que su territorio era pequeño para tanta gente que tenía, entonces Inglaterra dijo, ¿y si invado Australia? Allá el clima se parece al nuestro. Si invado Australia y le digo a mi gente que pueden ir a Australia, ahí hay un montón de espacio y le doy ventajas para que vayan. Entonces, de esa manera también las potencias invadieron a otros países para tener dónde llevar a su gente por el aumento demográfico. Y una causa más, el nacionalismo. ¿Ya? Entonces había gente que decía, sí, estoy orgulloso de mi país porque mi país está dominando a otros países. El nacionalismo nos puede llevar a esto, ¿ya? A sentirnos orgullosos porque nuestra nación, pues, es superior y ha ganado esta guerra, invadido a estos, nos estamos expandiendo. Qué bueno, orgulloso de mi patria. Bueno, yo no estoy orgulloso de eso, ¿no? Yo estoy en contra de que injustamente invadamos a otros. Solo porque tenemos más poder, no se justifica que invadamos a otros. Como en la calle, ¿no? El más grande le pega al chico, ¿no? Porque es más grande, ¿no? ¿Ya? Pero no es justo eso, ¿no? Muy bien, lo mismo ocurre con los países. Los países más ricos, más fuertes, que tienen más armas, pues invadían a los que tenían menos. Otros ya hemos sido víctimas de esto, cuando fuimos virreinato. Ahora las víctimas eran pues los países de África, de Asia principalmente. Muy bien. Y cada vez que hacemos este tema, hay caricaturas pues que aparecen como este de acá. ¿Qué representa esta caricatura? Tenemos aquí a América. Y mira cómo representan América del Norte. América del Norte es la zona pues más desarrollada del continente americano. América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, sobre todo Estados Unidos, pues es representado como un hombre gordito, que viste bien, que come, ¿no?, lo que quiere, que tiene su buen reloj, etcétera, ¿no? En cambio, América Latina, desde México hasta Chile, incluido Perú, ¿cómo es representado? Como un inválido, ahí con su muleta, ¿ya? Desnutrido, ¿ya? Con la cabeza gacha,
y levanta su mano pidiendo pues que América del Norte le dé algo de lo que le sobra. Pues son caricaturas que representan lo que sucedían y tal vez lo que sigue sucediendo hasta el día de hoy. ¿Ah? ¿Qué cosas nos han dicho? Que ¿por qué no vamos a Estados Unidos a pedirle que nos dé sus vacunas que le sobran? Porque le sobran a ellos. A Estados Unidos y a Canadá les sobran vacunas. A nosotros nos faltan muchas vacunas. Pues ir a levantarle la mano, pues, a las potencias para que nos lo den. Así que no ha cambiado mucho la situación, ¿eh? Ahora con las vacunas nos hemos dado cuenta. Pues igual, ¿no? Los africanos les tiran la mano pues a los europeos, igual. Situaciones pues de desigualdad que se da en el mundo entre las potencias y los países que no somos potencia. Acá otra caricatura, a ver, quiero que entiendan esta caricatura, ¿ya? A ver, miren, acá hay un hombre, un viejito, con ese sombrero. Ajá, ¿lo reconoces? ¿Quién es este? Le llaman Tío Sam. Tío Sam. ¿A qué país representa Tío Sam? Pues representa a, a ver, ¿qué me dicen los chicos? Claro, correcto, Fernández Medrano, a Estados Unidos, ¿ya? Ahí están con sus colores, pues, ¿ya? Y más allá hay un gordito con este sombrero. Este señor lo hemos visto como un pulpo, ¿ya? ¿Él a quién representa entonces? ¿A qué país representa? Representa a Inglaterra, ¿sí? A Inglaterra, correcto. Muy bien. Entonces ahí hay dos países, también pudieron colocar a Francia o a otro. Y mira, ¿qué está haciendo este inglés? Este que representa a Inglaterra, ¿qué está haciendo? Tiene sobre sus hombros, dice, a un chino, ¿ya? A un indio, a un zulú, que es un habitante de África. Eh, por ahí no llego a ver, pero parece que hubiera un egipcio, hay un egipcio acá, el otro no lo reconozco. Y en el caso de Tío Sam, Estados Unidos, ¿a quién está cargando? A un cubano, ¿ya? Ese cubano, a un hawaiano nativo, a un puertorriqueño, este quién es, un filipino, ahí está arriba, Filipinas, un filipino, ¿ya? ¿Por qué los están cargando? ¿Ah? Si vemos en la parte de abajo, donde están las rocas, ¿qué dice? Mira, barbarismo, es decir, salvajismo, opresión, supersticiones, ignorancia, brutalidad, ¿ya? Vicios y así, ¿no? Es decir, la caricatura lo que representa es que las potencias como Inglaterra y Estados Unidos nos están liberando a nosotros, a los débiles, de la ignorancia, de la opresión, del salvajismo, de los vicios. ¿Hacia dónde nos están llevando las potencias? Nos están llevando hacia dónde? Mira lo alto, la civilización, ¿ya? La civilización, ¿ya? Donde está pues la educación, la libertad, ¿no? El progreso, etcétera, ¿no? Muy bien, estas caricaturas, ¿por qué se hicieron? Para justificar el dominio de las potencias sobre los pueblos menos desarrollados, ¿ya? Estas caricaturas se hicieron para justificar, para decir que Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera, las potencias, estaban haciendo que estos pueblos subdesarrollados salgan de la ignorancia, salgan del atraso y lleguen a la civilización, lleguen al progreso, como ellos ya habían llegado. De esa manera nos van a hacer creer que lo que ellos estaban haciendo estaba bien, ¿ya? Es decir, ¿por qué Inglaterra invade África? Pues para hacer que los africanos progresen, ¿ya? Era el deber del hombre blanco hacer que el hombre negrito también progrese. Por eso los invadimos, ¿ya? Para hacer que ustedes progresen también.
porque antes que nosotros llegáramos, ustedes usaban taparrabo, ustedes todavía usaban lanzas. En cambio, ahora que nosotros hemos llegado, los blancos de Inglaterra, ahora ustedes ya saben lo que es un ferrocarril, ya saben lo que es un automóvil. Bueno, tal vez ustedes no tengan automóvil, pero han visto nuestros automóviles, ya le estamos trayendo pues el progreso, ¿no? De esa manera, ellos buscaron justificar su dominio. ¿Diciendo qué? Diciendo que la raza blanca era superior. Y hasta ahora hay gente que sigue creyendo esto, que hay razas superiores e inferiores, que los blancos son superiores. ¿Ya? Cuando alguien está con un morenito, qué sé yo, pues, o no sé, un hombre andino, pues dicen, están valorando la raza, dicen, ¿no? Como si ser blanco, pues, es ser superior. No hay razas superiores, ¿no? Pero en ese tiempo se creía esto, ¿no? Había un fuerte racismo en ese tiempo. Se decía que la raza blanca era superior, que los blancos eran más inteligentes, más hermosos, eh, y los únicos que podían hacer que alcancemos el progreso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo se justificó el dominio de las potencias sobre las colonias? Señalando que la raza blanca era superior y que tenían derecho a dominar. Y que era su deber el civilizar a los pueblos atrasados. ¿Ya? Así que te invado para poder civilizarte, para traerte el progreso. Eso es lo que decían para justificar la invasión, el saqueo de los recursos de estas colonias. Muy bien, sigamos. ¿Cuáles fueron esas potencias imperialistas? ¿Qué países? Creo que ya los hemos mencionado, ¿no? Está Inglaterra, el más imperialista de esta época, el que creó el imperio colonial más extenso del mundo, es decir, el que tenía más colonias en el planeta, colonias en América, en África, en Asia, en Oceanía. Inglaterra estaba en todas partes, como actualmente Estados Unidos está en todas partes. En ese tiempo Inglaterra era quien tenía la hegemonía o pues el dominio de la mayor parte del mundo. Por eso, ¿qué idioma se hizo necesario que aprendan la gente? Como los ingleses dominaban, era necesario aprender inglés. De ese tiempo se volvió necesario aprender inglés, porque era el idioma del país que dominaba el mundo. ¿Y por qué, profe, ahora seguimos estudiando inglés? Inglaterra ya no domina el mundo. Ajá, es que ahora domina Estados Unidos y habla el mismo idioma, ¿no? Inglés también, ¿ya? Por eso muchos de ustedes han estudiado o están estudiando o van a estudiar, pues, inglés, ¿ya? El idioma, pues, que se expandió por esto, por el imperialismo. Ajá. ¿Cuál es el segundo país con más colonias? Francia. Por eso también se hizo necesario aprender francés, ¿ya? Hay quienes prefieren francés. El francés también se expandió por el mundo porque Francia dominó gran parte del mundo. Fue el segundo país con más colonias. Francia, ¿ya? Creo que esto viene en el temático, ¿ah? ¿Cuál fue el segundo país con más colonias? ¿Ah? Fue Francia, ¿ya? Por si viene, no recuerdo si les pregunté esto a ustedes o al otro cuarto. Agrego a Alemania. Pero Alemania no tuvo tantas colonias como Francia o como Inglaterra. ¿Por qué? ¿Por qué Alemania no tuvo tantas colonias si Alemania hasta derrotó a Francia en cierto momento? ¿Por qué no? Ah, porque Alemania surgió muy tarde. Como hemos estudiado antes, Alemania recién surgió en 1871. Ya para esa fecha, ya Francia e Inglaterra habían dominado ya gran parte de África o de Asia o de Oceanía. Cuando Alemania surge, luego de su unificación política, Alemania ya no tuvo pues mucho espacio donde entrar. ¿Sí? Cuando llegamos tarde, pues a veces llegamos tarde y ya no hay, pues ya no hay bocaditos, ya no hay, uy,
tal vez el ejemplo no cuadra porque ya no salimos, ¿no? Pero antes, cuando salían, chicos, llegaban tarde a una reunión, ya se habían acabado los bocaditos, eh, eh, pues, ¿qué quedaba, no? Coger lo que había, ¿no? Lo que quedaba nada más. Alemania, entonces, al surgir muy tarde, no tuvo, no pudo conseguir muchas colonias. Y esto era algo que le molestaba a Alemania. Si yo soy muy fuerte, si yo tengo una industria tan moderna, decía Alemania, ¿por qué tengo tan pocas colonias? No es justo. ¿Por qué Francia tiene más? ¿Por qué Inglaterra tiene más? ¿Qué tenemos que hacer los alemanes? ¿Qué crees que hicieron los alemanes? Al ver que Francia e Inglaterra tenían más colonias, y Francia se siente muy fuerte, recuerda que derrotó a Dinamarca, a Austria, a Francia, Alemania se sentía muy fuerte y tiene la ambición de tener más colonias. ¿Qué cosa hará Alemania, creen? ¿Ya? Van a buscar quitarle, muy bien, sus colonias a Francia e Inglaterra. Van a buscar invadir esos países para quitarle sus colonias. Y cuando Alemania quiere invadir Francia, ¿ya? Y los demás, pues, ¿qué guerra estalla? ¿Qué guerra estalla? Ellos se van a enfrentar en 1914, es decir, en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se dio la Primera Guerra Mundial? Acá lo estamos entendiendo. Porque Alemania quería más colonias. Quería quitarle a Inglaterra y a Francia sus colonias. Inglaterra y Francia se unieron para evitar que esto ocurra. Y se van a pelear contra Alemania. Y se metieron pues Italia, Rusia, Estados Unidos, se metió Japón, tantos otros países, convirtiéndose la guerra en una guerra mundial. ¿Ya? Bien, cuando hagamos ese tema, vamos a repetir esto, ¿no? De por qué se dio la Primera Guerra Mundial. Muy bien. Ahora, también surgieron nuevos imperios, como el de Estados Unidos, ¿ya? Que va a buscar dominar sobre todo en América Central y en el Océano Pacífico, donde hay numerosas islas como Hawái. Otro nuevo imperio era Japón. Los imperios eran europeos mayormente, pero Japón también va a crear un imperio en Asia, al dominar Corea, partes de China. Japón también crea un imperio en el continente asiático. Más adelante, cuando Japón quiera seguir creciendo y Estados Unidos quiera seguir creciendo, van a terminar encontrándose los dos en la Segunda Guerra Mundial, donde sabemos, uno aplastó al otro. ¿Quién aplastó a quién, muchachos, en la Segunda Guerra Mundial? ¿Estados Unidos o Japón? Pues así es, chicos. Correcto, Angelina. Estados Unidos aplastó a Japón. Pero eso ya lo veremos después. A ver, sigamos. ¿Ya? Ah, por acá, ¿qué he puesto? ¿Qué es esto? Ah, un pulpo, pero con unos tentáculos enormes. Nuevamente aparece Inglaterra como un pulpo, dominando distintos lugares del mundo. Ahí está, ¿no? Ahí está, tremendo pulpo. Muy bien, pero el día de hoy no vamos a hablar tanto de Inglaterra, a pesar que paro nombrándolo. La próxima semana vamos a centrarnos en el imperio inglés, ¿ya? Pero tengo que mencionarlo de todas maneras porque fue el país más imperialista de esta época, el que más colonias tuvo, ¿ya? Viendo este mapa nos damos cuenta de ello. A ver, hay un color que tal vez aparece en más países. No el amarillito, el amarillito crema, este cremita, que corresponde a los países que no eran ni potencias imperialistas, ni tampoco colonias, como el caso de Perú, que no era ni potencia ni colonia en esta época. ¿Ya? Ellos no cuentan. Ellos son estados independientes, como dice
ese cuadrito, ¿ya? Ah, quitando eso, el color que más se repite en muchos países es el rosita, claro, el color rosa. Ese color lo vemos en Canadá, en una Guayana, en islas en el Caribe, en las Islas Malvinas al sur de América, lo vemos en África, en la India, en Australia, en Nueva Zelanda, ¿ya? Y en muchos lugares pequeñitos que no se llegan a ver, pero son muchos lugares pequeñitos. Muy bien, ese color rosado, ¿qué representa? Aquí está. Representa el imperio colonial de Inglaterra, también llamada Gran Bretaña o el Reino Unido. Ahí están. Ese color rosadito representa que los ingleses o británicos dominaron, pues, ya grandes territorios. Mira este pequeñito país, ya contó la enorme Canadá, contó la gran parte de África, la enorme India, ya, el enorme Australia, ¿no? Ese pequeño país. Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, color rosado, el imperio británico o imperio inglés, el más grande. Ajá. Bueno, Rusia es enorme por sí ya. Antes que consiga colonias, ya Rusia de por sí ya era enorme. Igual a otros países que crecieron, ¿no? Estados Unidos, China. Pero hablando de colonias, si ustedes ven África, si ven el continente africano, vamos a agrandarlo para verlo mejor, aparte del color rosado, hay otro color que es el que también abunda en África. ¿Qué colorcito, ah? Este color verde limón, algo así. Este color de acá. Pues ese color lo tiene Francia. Vemos que Francia dominó gran parte de África, ¿ya? Desde acá hasta Madagascar, ¿no? Gran parte de África. Entonces, Francia, pequeña, comparamos a Perú, Perú es un poco más grande, pues dominó gran parte de África, ¿ya? Y también otros lugares como Indochina. Así que por eso Francia es el segundo mayor imperio colonial. Y ahí vienen otros, ¿no? El imperio alemán, si ves el mapa, pues las colonias de Alemania no son muchas. ¿Qué era de Alemania? Este color medio anaranjado, Tanganica, África Sudoccidental, Camerún y algo más, pero no es tanto si lo comparas pues a los dominios de Inglaterra o de Francia. Y así el imperio holandés, belga, español, portugués, italiano, danés, ruso, estadounidense, japonés. Como vemos, Estados Unidos buscó controlar América Central, donde está Cuba, Puerto Rico, o también buscó dominar el Océano Pacífico, que está, ¿no?, a ese lado. Por acá se ven las líneas de Estados Unidos, que dominó Filipinas. O también el mapa nos muestra a Japón, que mencionábamos hace un momento. Acá están las islas de Japón, que tomaron Corea, le quitaron Manchuria a China, y fueron avanzando por Asia los japoneses, ¿ya? Que están de color violeta, algo así. Muy bien. Bien, entonces como ves, África casi completamente estaba dominado por las potencias europeas, excepto dos países, Liberia y Abisinia, que hoy se llama Etiopía, estaban fuera del dominio de los europeos en esta época, pero todos los demás estaban controlados por Francia, por Inglaterra, o por Italia, o por Bélgica, o Holanda, o por España, por Portugal, por ya los europeos. África casi completamente invadida, a diferencia de América del Sur, donde las Guyanas todavía estaban dominadas, pero lo demás ya nos habíamos independizado. ¿Ya? Ahí están, ¿no? Igual en el sur de Asia, la India era una colonia, Oceanía estaba dominada completamente. Muy bien, sigamos a ver. El imperialismo francés. A ver, nuevamente repetimos, Francia fue el segundo mayor imperio colonial, solo superado por Inglaterra o Gran Bretaña. ¿Quién fue el más grande promotor del imperialismo en Francia?
O sea, ¿quién fue el que dijo, vamos a invadir el norte de África, vamos a invadir Indochina en el continente asiático? ¿Quién era este personaje? Ya lo conocemos, lo hemos estudiado en otros temas, ¿ya? Eh, sí, pues, la situación del Perú. Claro, nos referimos a Napoleón tercero. Mejor no le digo Napoleón Bonaparte, porque puede que se confunda con Napoleón I. Napoleón I buscó dominar el continente europeo, buscó que Francia domine el continente europeo. Al final fracasó. En cambio, su sobrino, Napoleón III, buscó que Francia no domine Europa, pero que sí domine gran parte de África y otros lugares. Por eso Napoleón III promovió el imperialismo francés. ¿Ya? Muy bien. Sabemos que luego fue derrotado por los prusianos en la guerra franco-prusiana, pero antes que esto ocurra, él gobernó casi 20 años a Francia como emperador, así que fue el promotor del imperialismo. ¿Ya? Así que este personaje, recuérdalo cuando estudiemos el imperialismo francés. Ahí está Napoleón III, con ese bigotito, ya, que yo nunca me dejaría. Muy bien. Ya después que cae Napoleón III, surgió la Tercera República Francesa, que continuó la expansión colonial. ¿Por qué era necesario para Francia seguir buscando colonias? Ya, porque conseguía materias primas y todo lo demás. Pero aparte de esto, es para salvar el orgullo. ¿Cómo el orgullo? ¿Recuerdan, muchachos, el tema unificación alemana? Les dije que en la guerra de 1870, en la guerra franco-prusiana, Prusia, convertida luego en Alemania, Prusia le dio una paliza a Francia. ¿Recuerdas cuando hablamos de esa paliza? Entonces, Francia había caído en vergüenza en 1870 y había perdido territorios en Europa. Le había tenido que entregar a Alemania Alsacia y Lorena. Entonces, ¿cómo compensas ese fracaso en esta guerra en Europa? Lo compensas consiguiendo éxitos en la invasión de África, en la invasión en Asia. Entonces, la expansión imperialista de Francia fue también para contrarrestar la derrota que había sufrido Francia ante Alemania en 1870. Ya, solo que a Alsacia y a Lorena no le llamen colonias. Ya, vamos a llamar colonias a los territorios que estos países tenían en otros continentes. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, Alsacia y Lorena eran territorios de la propia Francia, no son colonias. En cambio, Argelia, Madagascar, Túnez, que eran territorios que Francia tomó del continente africano, esas sí son colonias. ¿Está bien? Es como dijeran que Perú tiene como colonias a Puno, Arequipa, Loreto, Piura. No, esos no son colonias, es el territorio del Perú. En cambio, si Perú invadiera, no sé, Sudáfrica, si Perú invadiera Corea, imposible, pero si invadiera Corea, pues entonces Corea y Sudáfrica, ¿qué serían? Colonias del Perú. ¿Por qué? Porque son territorios en otros continentes que el Perú domina. Solo estoy imaginando, eso, eso es imposible. Corea y Sudáfrica nos derrotarían. Así que mejor seguimos. Muy bien. Un fracaso que tuvo Napoleón III fue la invasión de México. Mira, México quisieron invadirlo, ¿ya? Los mexicanos resistieron, se salvaron los mexicanos, ¿ya? Con Benito Juárez, los mexicanos rechazaron a los europeos. Napoleón III no pudo invadir México, ¿ya? Igual que España quiso invadirnos nuevamente, pero los peruanos resistimos. Y curioso, nos unimos a Chile para defender juntos de España. Perú se unió a Chile para defenderse contra España, ¿no? En esa época en que
éramos aliados. Ya después nos volvimos enemigos y tuvimos una gran guerra con los chilenos. ¿Qué territorios dominaban los franceses? Territorios en otros continentes. Ahí está, una Guayana, la Guyana francesa, como le llamamos también, que hasta ahora está en manos de los franceses. En África tenían Argelia, ¿ya? A Marruecos, a Madagascar y otras zonas. En Asia tenían a Indochina, que más adelante se va a convertir en Vietnam. Conferencia de Berlín. Berlín, sabemos, es la capital de Alemania. En ese lugar se dio una reunión, la Conferencia de Berlín. ¿Y la reunión para qué fue? Fue para que los europeos puedan plantear acuerdos, puedan establecer eh, medidas para la invasión del continente africano. En esta caricatura aparece el hombre que dirigió la Conferencia de Berlín. Un hombre conocido, aunque ya estaba más viejito, el canciller de hierro. Ah, sí lo recuerdas, ¿ah? ¿Quién era el canciller de hierro? Otto von Bismarck. ¿Ya? Todavía era el canciller de Alemania. ¿Y qué está haciendo Bismarck en esta caricatura? ¿Qué está haciendo? Miren, han hecho esto alguna vez, ¿no? Han agarrado un queque o un pastel y lo han partido en tajadas, ¿ya? Para dárselo pues a sus invitados. O bien, ese pastel, ese queque, ¿qué dice? Es África, ¿ya? ¿Y quién están sentados ahí? Los países de Europa están sentados ahí. Y cada uno quiere una tajada de África, como vimos en el mapa. Y Bismarck está cortando el pastel porque Bismarck es el que dirigió el Congreso de Berlín, la conferencia de Berlín, mejor dicho. Muy bien, para que no hayan peleas, ellos pusieron reglas. Ya, mira, de esta manera se tiene que dar la invasión de África para evitar pelearnos entre nosotros. ¿Ya? Entonces, la conferencia de Berlín es representada en esta caricatura, ¿ya? Porque aquí los europeos acordaron cómo repartirse el continente africano. O si no, en otra caricatura, ¿ya? Los europeos están jugando Monopolio. ¿Alguna vez habrán jugado Monopolio? ¿Ya? Y están colocando pues sus casitas, ¿no? En África. África. ¿Ya? Esto es mío. No, yo compré esto. Yo compré esta parte. Pues ahí están, ¿no? Ahí están. ¿Ya? Entonces recuerda la conferencia de Berlín como aquella reunión que dirigió Bismarck en el cual, ¿ya? Ellos van a establecer acuerdos para la invasión de qué continente? África. ¿Ya? Por eso en adelante África fue casi completamente invadida. Si los europeos no firmaban acuerdos, se iban a matar entre ellos a la hora que entraban a África. Así es, ¿ya? Para evitar que se enfrenten, pues hay que tomar acuerdos. De esa manera podemos invadir el continente. África es enorme, hay para todos, no se preocupen, alcanza la tajada para todos. Y eso fue lo que fue pues la conferencia de Berlín, que para mí fue algo muy injusto. ¿Por qué gente de un continente se reparte otro continente? A ver si nosotros nos repartimos Europa, si les va a gustar a los europeos. Bien, otros imperios, ¿ya? El imperio alemán tenía como colonias a Camerún, a Togo, a Tanganica, a las Islas Marshall. Estados Unidos controló a las Filipinas, Puerto Rico, Cuba, Haití, Hawái, Japón a Corea, Manchuria, Holanda a Indonesia, Bélgica el Congo, Portugal, Angola, Mozambique, Italia, Libia, España, Río de Oro. Muy bien, tal vez varios países no conozcamos, ya, pero fueron pues dominados por europeos y también Estados Unidos y Japón. Y falta pues las colonias de Inglaterra, pero eso lo vamos a ver la próxima semana.
Consecuencias, ya estamos terminando, a ver, consecuencias. África fue casi completamente dominada, excepto Etiopía y Liberia. Muy bien, ¿qué pasa con los recursos naturales de África y de Australia y de la India y de todos esos lugares que fueron dominados? Pues esos recursos fueron explotados en beneficio de las burguesías dominantes, o sea, en beneficio de los empresarios de Inglaterra, de Alemania, de Estados Unidos, de Japón, de Francia, etcétera. Otra consecuencia, que como ellos invirtieron dentro de las colonias, abrieron fábricas también allí, empezó la industrialización en los países menos desarrollados. Otra consecuencia, la segregación racial. ¿Qué es eso? ¿Qué es segregación racial? Es el racismo, pero institucionalizado. Es decir, un racismo no prohibido, sino más bien un racismo eh, ordenado por los mismos gobernantes. ¿Ya? Así es. Por ejemplo, a ver, quería que vieran este cartel. Este cartel se colocó en Sudáfrica, donde los ingleses dominaban. Y en Sudáfrica, la mayoría es de piel oscura, negritos. Y una minoría domina, es de piel blanca. ¿Y qué dice el cartel? Si me ayudan los que saben inglés. A ver, en este lugar, a ver, por acá abajo creo que puedo entender. Dice, eh, es para uso de miembros de la comunidad blanca. Solo gente de raza blanca puede estar en esta playa. ¿Ya? Y aquí en este cartelito hay una persona que está, ¿no? Color negro y una raya diciendo prohibido negros. Ah, me parece que eso quiere decir, no prohíbo que se bañen porque se están bañando, ¿no? Sino que vengan negritos. Entonces, este cartel tú no lo puedes poner hoy en la playa, porque esto racismo está condenado, está penado el racismo. Pero en esta época era algo que no estaba castigado, al contrario, el Estado permitía esto. El racismo institucionalizado es esta segregación. Habían colegios para blancos y colegios para negros. No, no los permitían estudiar juntos. Habían buses para blancos, buses para negros. No los dejaban subir al mismo bus o al mismo tren. ¿Ya? Es el racismo legalizado en esta época. Menos mal que ya hemos superado eso, ¿no? Menos mal, ¿no? Muy bien, la cultura occidental se impone a otros pueblos. Y cuando digo cultura occidental me refiero pues a la cultura europea. Y las potencias comenzaron a rivalizar entre ellas y esto va a provocar las guerras mundiales que luego estudiaremos. Bien, chicos. A ver. Entonces, vamos a dejar ya la clase. Ya son 9:51 y tenemos que tomar nuestro temático. ¿Ya? Una cosita. En el libro, ustedes encuentran 5 preguntas domiciliarias que tienen que resolver, ¿no? A ver, un ratito, compartimos otra vez. En el libro aparecen estas preguntas que están con alternativas ya. ¿Sí? Ahí pueden ver. Muy bien. De estas 5 preguntas, voy a seleccionar 3. Porque la primera no puede ser porque se refiere a la guerra del opio, que recién vamos a estudiar la próxima semana. Por eso la 1 lo voy a descartar. Entonces, ¿qué preguntas? Ahí lo pueden anotar, ya, si es que no capturan la pantalla. A ver, la pregunta 2, la 4 y la 5. ¿Ya? No es característica de un país imperialista. Principal colonia de Francia en Asia. Tienen que buscar principal colonia de Francia en Asia. El mayor imperio colonial, ¿cuál fue? ¿El de qué país? Entonces creo que sí podemos contestar eso.
2, 4 y 5. ¿Ya? Es lo que viene en el temático. Perdón, en la domiciliaria. En el temático vienen otras preguntas. ¿Ya? Ok. Ahora sí, muchachos, entramos al intranet y buscamos el quinto temático de historia universal. Quinto,